Muchas gracias a todos los que se están conectando. También ya tenemos la presencia del doctor Michael Ayala. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido a la comunidad Jersey. Saludos, de saluda Cristian Acri. Soy asistente aquí de comunicaciones en Jersey. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Estoy ya más o menos listo, perdonen la tardanza, estoy en un compromiso un Sí, poco no urgente. se preocupe, doctor. A usted muchísimas gracias por su asistencia. Y pues nada, vamos a iniciar. Muy buenos días, apreciadas y apreciados colegas de la Jersey. Soy Cristian Arpi y me dirijo a ustedes desde la Universidad Politécnica Salesiana, institución que actualmente tiene a su cargo la presidencia de la red. Sean todas y todos bienvenidos al Encuentro Podcast, un canal masivo de divulgación de contenidos científicos. A continuación, damos paso al doctor Ángel Torres, delegado de la presidencia de la GERSI, para que comparta el saludo inicial y marque el comienzo de esta sesión. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos días, gracias Cristian. Buenos días, doctor Ayala. En primer lugar, tengo que enviar y extender el saludo del padre Juan Cárdenas, presidente de la Red Ecuatoriana de Revistas Científicas. Quiero igualmente agradecerle al doctor Ayala por su presencia. Esperamos que esto sea muy fructífero para nuestros asistentes. Igualmente hay que tener en cuenta que como esta sesión es grabada, normalmente asincrónicamente los compañeros y compañeras tienden a revisar, a visualizar este contenido a posteriori. Por otro lado, quiero igualmente mencionar que durante todos los siguientes meses igualmente estaremos con unas nuevas charlas. Como ustedes ya conocen, es una charla al mes y tenemos sorpresas importantes para ustedes para el mes de marzo, mes de abril, que va más vinculado no solo al tema divulgativo como está haciendo el día de hoy, que también es una arista muy importante dentro del proceso que llevamos en nuestras revistas científicas, sino también ya desde el punto de vista bibliométrico y más conectado a los aspectos de plataforma, indexaciones, etcétera, etcétera. En primer lugar, nada, agradecerle igualmente a Javier Lastra, que fue la persona que nos ayudó con el contacto del doctor Ayala. Y nada, disfrutemos de la intervención de hoy. Cabe mencionar que por un tema técnico, igual le comento, doctor Ayala, que se le ve un par de cuadritos a lo largo de la presentación, a ver si podemos arreglar ese pequeño detalle. Nada más, gracias y adelante. Sí, Ajá. doctor. Solamente antes de iniciar, por favor, permítame, le presento a la comunidad Jersey. Hoy nos acompaña el doctor Michael Ayala, es director de las carreras de Agronomía e Ingeniería Agronómica en la Universidad Central del Ecuador y docente en el área de agroecología y enfoques socioambientales. Participa en el doctorado en Gestión Sostenible de Recursos Hídricos, fue coordinador de la maestría en Gestión Integral de Recursos Hídricos y forma parte del equipo editorial de la revista Siembra. Es ingeniero agrónomo por la UCEM, con especialización en agroecología y desarrollo rural, maestría en ambiente y educación para la sostenibilidad por la Universidad de Griffith de Australia y PhD por la Universidad de Nuevo México. Sus investigaciones se centran en la agrobiodiversidad, sistemas alimentarios resilientes y gestión sostenible del agua. Ha coordinado proyectos con financiamiento nacional e internacional en colaboración con instituciones académicas y científicas de prestigio. Además, tiene amplia experiencia en la gestión de publicaciones y divulgación científica. En este espacio se explorará cómo el formato podcast transforma investigaciones académicas en narrativas accesibles, ampliando el alcance social del conocimiento más allá de las revistas especializadas. Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las investigadores e investigadoras que forman parte de esta jornada, cuya presencia y compromiso consolidan el quehacer de la red. De manera particular, valoramos la participación del doctor Michael Ayala, cuya intervención enriquecerá este espacio con una mirada fundamental para el diálogo académico. Muchas gracias a todos nuevamente y bienvenido, doctor, a la comunidad RERSI. Gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas por darse el tiempo y venir a compartir algunas de las experiencias desde nuestra revista Siembra de la Universidad Central, es la revista de Ciencias de la Vida. Desde hace ya algunos años tengo la suerte de trabajar dentro del equipo con Javier Lastra en esta revista. Nosotros publicamos temas relacionados con la agricultura, con la zootecnia, veterinaria, algo relacionado también con gestión ambiental y de turismo sostenible. Entonces son varios los temas que cubrimos desde la revista Siembra. Entonces, en alguna de las reuniones habíamos pensado que
un buen número de nuestras publicaciones están siendo, digamos, consumidas, están siendo leídas por un público que tiene más un perfil científico. Entonces está como dirigida hacia los científicos, hacia nuestros estudiantes cuando hacen sus tareas, cuando hacen sus tesis, ¿no? Pero que, sin embargo, gran parte de estas investigaciones no llegan a los potenciales beneficiarios de estos resultados, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una investigación sobre salud pública relacionada con zoonosis, los veterinarios, las personas, los médicos podrán estarnos leyendo, pero las personas que están en su casa, los que están cocinando sus alimentos en casa, ¿cómo van a saber los peligros que hay en los parásitos que nos transmiten los animales domésticos, los perros, los gatos, los roedores, ¿no? ¿Cómo van a saber ellos que nosotros hemos investigado y hemos logrado resultados importantes para prevenir problemas de salud a nivel comunitario, a nivel de los hogares, de las familias? Entonces, de ahí surgió la búsqueda de cuál podría ser un medio masivo, un medio en el que los verdaderos beneficiarios o potenciales beneficiarios de una investigación puedan informarse y tomar decisiones informadas sobre qué hacer y qué no hacer, cómo manipular sus alimentos, por ejemplo, cómo manejar el suelo en sus fincas, qué prácticas son las que han resultado, los que han dado mejores resultados en los ensayos científicos que hacen los investigadores que publican con nosotros. Entonces, varias opciones se dieron y finalmente yo les había dicho, saben que yo tengo alguna experiencia en radio, he hecho también, dentro de mis cátedras yo enseño interpretación ambiental y cultural. Y en la interpretación, lo que nosotros creamos es narrativas para interpretar, para comunicar a las personas sobre la riqueza de nuestros ecosistemas, sobre la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, el podcast llegó a ser una de las herramientas que más me sirvieron durante la época del COVID, porque no nos podíamos conocer en persona con los estudiantes, no podíamos recorrer los diferentes espacios físicos y no podíamos comunicar contenidos en la presencialidad, ¿no? Entonces, iniciando o integrando esta herramienta en las cátedras de interpretación ambiental, es que yo detecté un interés enorme de parte de los estudiantes porque no necesitabas tener un estudio de radio, no necesitabas tener toda la infraestructura que implica la radio, ¿no? Sino que podías transmitir desde el dormitorio, puedes transmitir desde el balcón, desde la terraza, desde cualquier lugar. Y suena bien, suena profesional, ¿no? Con las herramientas digitales que tienen los diferentes aplicativos que ahora están disponibles. Entonces, los mismos estudiantes se maravillaban y decían, pero no puedo creer, esa es mi voz, así sueno yo al aire. Y, y tenían esa facilidad también de difundir los contenidos a través del WhatsApp, a través del Facebook, del Instagram. Entonces les parecía una cosa muy, muy útil, muy versátil y de alguna manera de divulgación masiva. Entonces yo empecé a explorar por mi propia cuenta y pidiendo ayuda también a personas expertas en el tema y de hecho poniendo en práctica lo que yo había aprendido en radio. Yo hacía radio en las Islas Galápagos, en la estación científica Charles Darwin. Entonces, empecé a escribir los guiones basados en las publicaciones de la revista. Entonces, veíamos que era mucho más factible realizar las entrevistas a través del Zoom, a través del Teams, grabar las entrevistas, hacer una pequeña edición y con las herramientas digitales que hay en forma gratuita, podíamos ya empezar a subir al aire, especialmente en Spotify. Empezamos saliendo a través de varias plataformas, últimamente estamos en Spotify y,
y fue una aventura que nos trajo muchos, muchos réditos por la cobertura que empezó a tener y porque nos leían, nos escuchaban personas de diferentes partes del mundo. Entonces nosotros estábamos pensando en que únicamente íbamos a tener una cobertura a nivel regional, nos van a escuchar en los países donde el idioma principal es el castellano, pero ya les voy a mostrar algunas de las cifras. No, no era así, o sea, nos estaban escuchando en Sudáfrica, nos escuchaban en Portugal, en Brasil, en diferentes lugares del mundo, porque esa es la versatilidad, esa es el potencial de cobertura que puede tener el podcast. Así que nos lanzamos a la aventura. Siguiente, por favor. Y lo que nosotros queríamos es conectar al investigador con el público común, porque cuando hablamos de científicos, normalmente las personas que no están involucradas en la ciencia se imaginan unas personas así muy lejanas que están metidas en el fondo del laboratorio y que no tienen comunicación con los otros seres humanos. Y en realidad suele ser así. Muchos investigadores tienen ese perfil, que normalmente no están en campo, sino que están metidos en esas cuevas oscuras, los laboratorios, o metidos o solamente en el campo, en la cima del cerro, en el fondo del océano, pero sin interacción con las personas. Y lo que vimos, al menos desde el consejo editorial en la revista Siembra, es que había una alta producción científica, pero no todas las personas que leen esos papers son capaces de comprender la importancia de ver la practicalidad de esos resultados. Así que entendimos que hay una enorme brecha en la difusión de ese conocimiento desde quien produce el conocimiento hacia quien debería consumir el conocimiento. Entonces, leyendo los diferentes papers, vemos que el lenguaje científico no es compatible con el lenguaje cotidiano, el lenguaje coloquial que hablan los jóvenes, que hablan las personas en sus oficinas, que hablan en casa o que hablan en un parque. Y pensamos que deberíamos lanzarnos a esta experiencia de conversar con los científicos y sacarles las palabras coloquiales, ¿no? Entonces, al principio no era fácil porque hacíamos algunas pruebas, grabábamos, decíamos, oye, pero me parece que esa palabra no nos va a entender el público. ¿Puedes encontrar un sinónimo? No, no puedo encontrar un sinónimo. Entonces, era un ejercicio de prueba-error, ¿no? Entonces, ¿qué tal si más bien lo explicas con estas otras palabras, con el lenguaje corporal incluso, ¿no? Sin embargo, antes el podcast solamente era de audio. Y es posteriormente que empieza a funcionar también con video. Entonces, el momento que salimos con video era mucho más ilustrativo gracias al lenguaje corporal y gracias también a que se podían incorporar videos relacionados con lo que estamos hablando e incluso colecciones de fotos o videos de fotos haciendo un loop que ilustran lo que se está diciendo y eso ya enriqueció un montón al podcast, ya dejó de ser solamente una plataforma de streaming para contenidos de audio, sino que también se integró el video, o sea, se integró la parte visual. Entonces, eso nos pareció que iba a enriquecer esa interacción entre el investigador y el público potencial, el público que podría verse beneficiado por los resultados de esa investigación. Siguiente, por favor. Y para poder entender la dimensión, la contribución del podcast, revisemos un poco qué implica de la divulgación científica, a qué se refiere la divulgación científica. Y podemos decir que es una especie de traducción rigurosa, honesta, de los resultados de una investigación, de los métodos que se utilizaron en la investigación, de los marcos teóricos de una investigación, pero a un lenguaje que sea accesible para un determinado público, porque no podemos decir que el público en general que nos escucha tiene un solo perfil.
Tenemos perfiles totalmente distintos, lenguajes totalmente distintos que nuestros oyentes tienen y nuestra misión es el lograr que la mayor parte de personas nos puedan entender. Entonces, si yo estoy dirigiendo mi contenido a científicos, el paper que publicamos en Siembra está bien. Está bien porque está diseñado para ese perfil de audiencia. Pero si yo estoy investigando un asunto relacionado con los pescadores que viven en la costa ecuatoriana, que viven en el Caribe, que viven en las costas de Perú, yo hice una investigación, por ejemplo, sobre la pesca. Son los pescadores los que deberían entender lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo hice esa investigación? ¿Qué es lo que me motivó? ¿Qué herramientas utilicé para levantar información? ¿Con qué criterios y con qué marcos teóricos yo discutí esos resultados? ¿Cómo fue el procedimiento para llegar a producir las conclusiones? ¿De dónde vienen las recomendaciones de mi paper, de mi investigación? Pero con un lenguaje que hablen los pescadores, ¿no es cierto? Con un lenguaje que hablen esas personas que eventualmente incluso fueron parte de los informantes o de las personas que participaron en mi investigación. Había tenido ya una experiencia anterior cuando estaba haciendo la disertación de mi doctorado. Yo trabajé en la zona del norte del Ecuador, Pedro Moncayo y Cayambe. Entonces, el enfoque de mi investigación era investigación participativa. ¿Pero qué significa participativo? Participativo no significa simplemente que los campesinos van al campo y recogen información para mí. Y yo voy feliz con mi información, hago mi tesis y me gradúo. No es eso participación. La participación va desde la, la, em, la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación no debería ser mía como investigador. Debería ser de esa comunidad con la que yo voy a investigar. Entonces, en los primeros encuentros que teníamos en las asambleas con campesinos en esa zona, yo iba y les preguntaba, ¿qué quisieran saber? ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que no saben? ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos y pudiéramos contestar a través de una investigación? Entonces, los campesinos empiezan a levantar la mano, a mí me preocupa esto, me preocupa esto otro. El tema que nos convocaba en esas asambleas era la agroecología. Entonces decían, con respecto a la agroecología, ¿qué quieren saber? Entonces muchas personas decíamos, quisiéramos saber qué mismo es la agroecología, ¿no? Se preguntaban eso. Entonces, los técnicos, los instructores, la gente en campo que iba a hablar de agroecología, asumía que las personas, todas las personas, tienen un concepto de lo que es agroecología. Pero ellos mismos decían, es que Michael, para un grupo de compañeras, la agroecología es esto. Para unos compañeros que viven en Imbabura, la agroecología es esto. En cambio, vinieron gente de Cuenca y ellos dijeron que la agroecología es esta otra cosa. Nosotros no tenemos un concepto común sobre lo que es la agroecología. Ya, preguntémonos, investiguemos qué significa la agroecología para las diferentes personas, qué elementos hay en común y qué elementos son diversos en su entendimiento de lo que es la agroecología. Entonces, de ahí surge la investigación participativa, de una pregunta que se hace la comunidad con la que yo voy a trabajar. Entonces, tengo que mantener el mismo enfoque. Yo tengo que producir un conocimiento científico que conteste esa pregunta, pero que conteste en ese lenguaje. Ah, pero para graduarme en mi programa de PhD, yo no puedo utilizar ese lenguaje coloquial. Yo tengo que utilizar el lenguaje científico. Entonces, para mi disertación, yo elijo ese lenguaje científico para la publicación en el repositorio de mi universidad, para la publicación de los diferentes papers que surgieron de esa investigación. Pero para regresar al público, a ese grupo de agricultores que colaboraron, que participaron en la investigación, yo tengo que ir con otro lenguaje. Entonces, en ese momento no estaba tan familiarizado con las diferentes herramientas para producir audios y tampoco era un lenguaje
más adecuado únicamente el audio, sino que acudimos al audiovisual, al audiovisual. Hicimos videos cortos de 2 minutos, de 4 minutos, que podían compartirse por YouTube o a través de videos en el WhatsApp, pero en el lenguaje que ellos mismos hablaron en las entrevistas. Entonces, algunas secciones de sus entrevistas, ellos se escuchaban a ellos mismos, veían a la vecina, veían al vecino, veían al esposo, explicando cosas, hablando en el lenguaje que en esa comunidad se entiende. Entonces, luego, el reto era, ¿cómo traducir eso que logramos a través del audiovisual, traducirlo al audio? En ese momento, como les decía, el podcast únicamente tenía audio. Entonces, ¿cómo traducir, cómo elaborar un guión que sea totalmente ilustrativo, que pueda transmitir todo lo que se investigó hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones en un lenguaje coloquial? Un reto enorme para mí como productor, pero también un reto enorme para mis entrevistados. Yo quiero transmitir lo que ellos investigaron a este lenguaje sencillo. Entonces, no fue fácil, pero se logró. Luego ya les daré em, el, la posibilidad de que se conecten, de que nos sigan en Spotify para que puedan escuchar y puedan ver cómo se iba desarrollando desde los primeros episodios hasta los últimos, cómo se iba desarrollando, cómo íbamos ganando en experiencia con con los entrevistados para que nos hablen en un lenguaje fácil, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. ¿Qué particularidades tiene la divulgación de las ciencias, en este caso de las ciencias de la vida? Am, la comunicación científica, dentro de esta área que cubre nuestra revista, tiene que ver con conocer la naturaleza, pero también tiene que ver con los problemas que se ocasionan en la interacción entre los humanos y la naturaleza. Entonces, si nosotros estamos publicando, no es publicar por publicar, no es simplemente para llenarme de papers y decir que soy el súper hiper científico, sino que es para resolver problemas. Es resolver problemas que la sociedad, que las comunidades, que el país o que la región están enfrentando. Por lo tanto, implica la participación de seres humanos. Son personas, son familias, son grupos que enfrentan día a día un problema y que nosotros como investigadores tenemos que dar respuesta. Y cuando damos respuesta, está bien que escribamos en difícil, que está bien que escribamos con un lenguaje científico, pero las respuestas son para esas personas que me tienen que entender. Ellos tienen que saber la importancia de la investigación que yo hice, con fondos públicos, con fondos privados. El sueldo que gano aquí en la universidad tiene que tiene que verse reflejado en resultados que les sirvan a esas personas que están pagando impuestos, a esas personas que están ayudándome levantar información en campo, esas personas que tienen interés en resolver los problemas que tienen que enfrentarlos día a día. Entonces, ahí toma un sentido real el proceso de la investigación. Entonces, no es únicamente para decir yo soy el super PhD, el super máster que publica ni sé cuántos artículos al año. Pucha, a qué hora escribe tantos artículos al año? ¿Ve? Yo quisiera saber cómo lo hace, ¿no? Ahora la inteligencia artificial nos ayuda bastante, nos ayuda a juntar cosas, nos ayuda a contestar preguntas, ¿no? A ordenar los materiales, por lo menos nos ayuda a poner en orden los, um, los diferentes documentos que vamos a utilizar como insumos, ¿no? Pero el resto es un trabajo humano, no es solo inteligencia artificial, es un trabajo humano y es un trabajo para humanos. Entonces, ahí es donde se presenta esta necesidad de traducirlo al lenguaje de los humanos, ¿no? Vamos con la siguiente.
Y justo, vamos a la anterior nuevamente. ¿Por qué les puse esa imagen? Esa imagen es porque estábamos haciendo una investigación sobre la chonta, sobre la palmera, la chonta, ¿no? No sé si están, em, conocen el chontaduro o la chonta. Entonces, nosotros íbamos por diferentes lugares en el Chocó Andino, en la Amazonía, buscando las palmas de la chonta para hacer tomar algunas muestras, pero no solamente muestras, sino también para conversar con los agricultores. Entonces, nosotros pensábamos en la chonta como la fruta de la chonta que aparece en esta foto, ¿no? Y luego nos encontramos con que la chonta tiene un montón de otros usos, un montón de otras funciones ecosistémicas y usos directos de los humanos, ¿no? Y dicen, ve, yo con la chonta me construí esta casita, dice, ¿no? Yo estaba pensando en la chonta como fruta porque había consumido la chicha, había comido la chonta, ¿no? Pero cuando ya me llevan a ver la chonta, me dicen, ve, yo me construí esta casita. Y no es solo la chonta, el techo es hecho de hojas de tagua, ¿no? Y los pilares están hechos de otra palmera, que es el pambil. Y entonces es una cosa fantástica. Yo estaba pensando, yo como investigador estaba pensando en la fruta y el rato que salgo al campo, la fruta es uno de los usos de la chonta. La chonta tiene un montón de usos múltiples y es una de las palmas domesticadas, de las más antiguas que se han domesticado en la Amazonía. Es una planta doméstica. Muchas personas piensan que cualquier cosa que crece en la Amazonía es silvestre. Pues no, hay especies que son domésticas. Y son domésticas, pueden leer también en el artículo que se publicó sobre este tema, son domésticas porque tienen ciertos criterios que nos hacen pensar que hubo una, una selección artificial de ciertas características, de ciertos criterios fenológicos, como el sabor, el tamaño, la cantidad de grasa, el color, la presencia de espinas en el tallo, cosas como esas, ¿no? Que la gente dice, bueno, esta no tiene espinas, yo quiero sembrar esta. Entonces yo escojo las semillas de esa planta para sembrar. A mí me gusta esta que tiene más grasa, porque la chicha sale cremosa cuando tiene más grasa esta chonta, ¿no? Entonces, cosas como esas que nos hacen pensar, sí, esto es una planta doméstica, esto no es una planta silvestre. Esta es un indicador de presencia humana. Cuando uno sobrevuela la Amazonía y ve chonta, ahí hay humanos, ahí debajo del bosque hay humanos, porque hay chonta. Y donde va el humano en la Amazonía, va plantando chonta, por todos los diferentes usos que tiene, por todos los servicios que uno puede recibir de esa palma, ¿no? Entonces, cosas como esas. Nosotros no sabíamos nada como investigadores y nos educan los participantes, nos educa la gente de la selva, la gente del bosque nos educa. Nosotros le traducimos al lenguaje científico y luego nos toca traducir otra vez al lenguaje coloquial, al lenguaje sencillo de esas mismas personas, para que ellos validen lo que nosotros hicimos en campo, lo que nosotros hicimos como investigadores, porque fueron ellos los que nos proporcionaron la información. Entonces, ellos nos tienen que validar y decir, sí, eso es lo que quisimos decir. O, no, oigan, ustedes no nos entendieron, lo que quisimos decir es esta otra cosa. Entonces, eso es algo que nosotros en investigación cualitativa denominamos member validation, es una validación de los participantes, es un proceso importante de retorno de los datos, del retorno de la información que colectamos en campo a las personas que produjeron esa información con la finalidad de validar, de no estar hablando, digamos, hablando tonteras, sino que estamos hablando aquello que ellos nos comunicaron. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y sin embargo, cuando yo estudié en la universidad, cuando estudié el pregrado, ¿no? ¿Qué nos educaron a nosotros? ¿Cómo son los modelos de comunicación científica? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Es una línea recta, una línea plana. Asumiendo que el receptor tiene la cabeza vacía, no sabe nada, y yo como soy el súper investigador, yo le doy un mensaje y le lleno la cabeza vacía. Ese, ese modelo del recipiente vacío, ¿no? Que es un ser humano, una persona
que no conoce nada, pero como yo soy el científico, yo le lleno ese recipiente vacío. Y resulta que no es así. Ese modelo unidireccional de cuando yo estudié en la universidad, año 1987, por ahí, posiblemente era válido para los investigadores en ese entonces, pero ahora ya no. Ahora, con las herramientas digitales, con esa apertura de nuestros nuevos científicos, con el valor que tiene la investigación cualitativa, podemos demostrar que la comunicación científica no va en un solo sentido, sino que son redes las que ahora se construyen, como esta, es como esta red que, a la que nosotros pertenecemos, en las que cada uno tiene un poquito de conocimiento, un poquito de experiencia, pero aprendemos en Minga. Con el pequeño conocimiento que cada uno tenemos, al final logramos un acervo grande de conocimiento y una posibilidad de reflexión. Entonces, no es únicamente una transferencia de información desde donde hay información a donde asumimos que no hay información, sino que tiene que haber una participación del público y un proceso de reflexión. La participación trae reflexión y la reflexión eh, promueve la participación. Entonces, es un círculo en el que ya no hablamos de una línea recta, sino que hablamos de redes. Vamos a la siguiente. Y más enriquecedor todavía este concepto de un ecosistema de comunicación. Y en este caso, de un ecosistema digital, en el que estamos hablando principalmente del podcast, porque es lo que nos convocó a esta reunión. Sin embargo, el podcast no existe sin los otros apoyos, sin las otras redes sociales, los otros canales. Este es un canal, estamos transmitiendo esto a través del Zoom. Podemos estar transmitiendo por Teams, por Meet, por cualquier otra plataforma de comunicación. Entonces, no dependemos únicamente de un medio, sino de una cantidad enorme de medios. Y estos medios sirven para diferentes cosas, para llegar a un diferente público con diferentes lenguajes. Hay unos que son más visuales que otros, unos son más, digamos, más sonoros que otros, ¿no? Tienen estéticas distintas, unos son verticales, como otros son horizontales, y ese es el formato, ¿no? Y sirven para diferentes cosas. Entonces, algo importante cuando empezamos con el tema del podcast para la revista Siembra es que grabamos el podcast, le ponemos al aire y no nos escucha nadie. Escucha mi hermano, mi vecino, las personas que trabajan aquí en mi oficina, me escuchan y no me escucha nadie más, porque necesita estar dentro de un ecosistema digital. Se tienen que crear elementos comunicacionales para otras plataformas en donde va a estar el enlace de mi podcast y a través de ese enlace me van a escuchar. Entonces, habrá un enlace de pinchar, habrá un enlace de un código QR, habrá algunas diferentes formas de que la persona que me está viendo a través de un medio que es esencialmente visual pueda interesarse, pinchar el enlace y empezar a escucharme. Entonces, no basta con grabar, editar, subir el audio al podcast. ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién va a saber que yo grabé un episodio nuevo? Necesitamos estar en las plataformas en donde están las personas que podrían tener algún interés en lo que yo grabé. Nos dimos cuenta que al publicar, por ejemplo, en LinkedIn subían unos picos así de audiencia enormes, ¿no? Y en otras redes sociales muchísimo menos. Entonces, también en las métricas, recuerdo que revisábamos con Javier y veíamos, oye, solo nos escuchan hombres, solo nos escuchan hombres, ¿por qué no nos escuchan mujeres? Ah, pues pongamos más entrevistadas mujeres, pongamos voces de mujeres y vemos qué pasa. Entonces se pone voces de mujeres y nos escuchan mujeres. ¿Qué tal? Cosas como esas, ¿no? Esto es dentro de un ecosistema.
O sea, no podemos aislarnos y decir, este es mi medio y la gente tiene que escucharme porque yo me esforcé muchísimo. Hice un guión, me tardé 2 noches haciendo el guión, ¿no? Entonces, imagínense, de hecho, Gustavo, sí, el TikTok también es otra herramienta muy difundida, solo que no está difundida en todos los países, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Hay ecosistemas digitales que son nicho, hay ecosistemas digitales que son más masivos, hay algunos que funcionan en un lugar del mundo, otros no funcionan en otro lugar del mundo y cosas como esas. Entonces hay que ir prueba y error, pero sabiendo también cuáles son las características que tiene cada uno de los medios, para quién está dirigido Facebook en Ecuador, cómo funciona Facebook en Ecuador, cómo funciona Instagram, cómo es la dinámica, cómo va creciendo, ¿no? Cómo es el comportamiento de TikTok, ¿no? Y para eso, lo importante es que Spotify y Spotify for Creators, creo que se llama el aplicativo que estamos utilizando ahora para subir em, a la plataforma de streaming, em, nos da métricas que nos permite saber cómo se ha desenvuelto, cómo ha sido el desempeño de un episodio, en qué instante de mis 40 minutos, de mis 30 minutos, lo que sea, en qué instante la gente empieza a abandonar mi contenido. ¿Cuándo se pone aburrido o cuándo se pone demasiado complejo? ¿En qué momento yo estoy perdiendo la emoción, perdiendo la pasión? ¿En qué momento pierde el interés la persona que escucha, por ejemplo, ¿no? Y eso está asociado a un ecosistema digital que tiene diversas características, así como los diferentes ecosistemas que hay en el Ecuador. Cada uno tiene sus especificidades, tiene los diferentes elementos de interacciones, ¿no? Em, en el medio digital también los ecosistemas son muy diversos, pero además son dinámicos. Lo que nosotros aprendimos hace un año ya no es vigente. Lo que aprendimos hace 6 meses ya está cambiando. Y lo que aprendimos hace 3 días puede que haya amanecido distinto el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar que cualquier cosa que producimos en contenidos o a través de los diferentes medios está siendo parte, es un elemento, es una pieza de un ecosistema digital. Ok, Patricio, yo tengo unas fotos, unas imágenes de lo que es la métrica, porque este no es un taller de cómo hacer un podcast, eso implica una preparación de otro tipo de materiales, de otros insumos para dar un taller de cómo producir un podcast, ¿no? Aquí estamos dando simplemente unas indicaciones muy generales y más que todo les estoy compartiendo la experiencia de nuestra revista con esta forma de comunicar la ciencia. Vamos a la siguiente. Pues nos dimos cuenta que no solamente el podcast, sino los diferentes medios digitales son totalmente innovadores y apoyan a la comunicación porque permite acceder a un contenido informativo que no es únicamente escrito, como es el artículo científico en la revista. No es únicamente escrito, sino que tiene sonido, tiene fotografía, fotografía fija, fotografía en movimiento, y que puede ser ese contenido tan simple o tan complejo como nosotros lo necesitemos. Pero ¿de qué dependerá eso? Dependerá de quién me va a escuchar, quién me va a ver, depende de mi audiencia. Cuando yo conozco, estoy familiarizado con mi audiencia, yo puedo adivinar o yo puedo inferir que es este tipo de contenido el que ellos prefieren. Y luego, lo que les había dicho antes, es prueba y error, prueba y error. Y luego irme a las métricas y ver cómo se ha comportado, cuál ha sido el desempeño. Lo que yo implementé como una novedad, por ejemplo, de que tengamos video, está atrayendo a un público distinto en edad, por ejemplo, o en intereses, o en países en donde me están viendo y escuchando. Entonces, cada innovación que yo
aplique, qué resultado tiene. Y eso es lo chévere, que uno puede ver las métricas y puede ir viendo y decir, ve, ¿te acuerdas que antes hacíamos esto y nos escuchaban más tales y tales perfiles y ahora en cambio hicimos esta innovación? O era un episodio con un tema distinto que se refería, digamos, a alimentos. En la entrega anterior nos referimos a la salud de las vacas. En un elemento anterior hablábamos de los microorganismos del suelo. Entonces, los diferentes temas para las personas que normalmente nos escuchan nos están permitiendo comunicarnos de una mejor manera, comentan nuestro contenido, am, nos escuchan con mayor frecuencia, escuchan todo el audio o escuchan solo esta parte, repiten y vuelven a la misma sección en donde di una cifra o donde di alguna, em, puse una imagen ilustrativa. Eso nos permite ir tomando decisiones sobre la marcha. Entonces, eso me parece que es súper útil, algo que ya no nos da la radio. Yo recuerdo antes, cuando trabajaba en radio, era interesante porque la gente llamaba por teléfono. Cuando el programa era en vivo, llamaba por teléfono y decía, ay, tal cosa, tengo esta pregunta, quisiera que me den más información, cosas como esas. Entonces uno se daba cuenta de que le estaban escuchando porque llamaban por teléfono y había montones de teléfonos. O nos escribían cartas, cartas escritas en sobre, que nos llegaban y decían, mira, me ha escrito una carta desde Loja, una persona desde San Cristóbal, nos ha escrito desde Tulcán. Esa era la forma de interacción, ¿no? En cambio, ahora la forma de interacción se puede medir dependiendo de los recursos que tenga la plataforma en la que estamos trabajando. En este caso, Spotify sí nos permite ver la analítica suficiente para entender el comportamiento de un contenido con diferentes criterios. Entonces, como les estaba diciendo, uno puede definir qué tan simple va a ser una conversación, va a ser un análisis profundo, va a ser simplemente una receta, ¿qué voy a comunicar sabiendo para quién voy a comunicar, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Y ahí está el código QR que ustedes le pueden leer con su celular para que ya nos puedan seguir en Spotify. El podcast se llama Naturaleza y Acción. ¿Cuáles son las ventajas del podcast? El podcast permite desarrollar argumentos de una manera tan profunda como ustedes necesiten, tan superficial como ustedes deseen. Y en cuanto al tiempo, antes normalmente yo recuerdo que con mis estudiantes teníamos unos podcasts de 10 minutos, incluso para que sea fácil para mí, para poder calificar, ¿no? O sea, no más de 10 minutos, el límite es de 10 minutos, no más. Después, em, ya fuimos desarrollando de acuerdo a cómo va comportándose también nuestro entrevistado, ¿no? em, cómo va desarrollando el contenido la persona con quien estamos conversando. Eso me lleva a otra cosa que no les había dicho al inicio. El podcast puede ser un monólogo, pero también puede ser una conversación entre dos. Puede ser un foro entre varias personas. Entonces, es tan versátil como eso, ¿no? puede, puede durar el tiempo que ustedes crean, el tiempo que dure la pasión o que dure la motivación de las personas que están participando. Entonces, en ese sentido, a diferencia de la radio, es súper rico, porque en la radio tenías 20 minutos o 30 minutos, tenías que presentar los auspiciantes y todo lo demás. Acá hay una mayor libertad, se puede desarrollar el tema hasta el que se acaba, por ejemplo, ¿no? Hasta que se termina, hasta que se queda ya sin voz el locutor o el entrevistado, ¿no? Entonces, es así de versátil. Y si es una cosa rápida, pues se desarrolla rápido, en un minuto, en 10 minutos, como dependiendo de las necesidades. Em, Se puede uno dar explicaciones, puede extenderse en las explicaciones, lo que sea necesario. Y, ¿qué más? Podemos enriquecer
Les había dicho ahora, con video podemos enriquecer, con imágenes que se pueden ir proyectando, con fotografías incluso. Qué chévere, gracias por compartir el enlace para que lo pinchen en caso de que no lo puedan leer a través de este código QR. Vamos al siguiente. El impacto emocional del audio, la voz humana, siempre, los que somos apasionados de la radio, ¿no? La radio cada vez va haciéndose como un medio más lejano y más lejano, más vintage ahora. Y de todas maneras, es ese amor por el audio, por ese amor por la radio, lo que sí nos permite transmitir esa cercanía, esa humanidad a través del podcast. Y es lo que buscamos desde los científicos, ¿no? Que su lenguaje deje de ser frío, que su lenguaje sea como que no nos está viendo nadie, ¿no? Estamos solo tú y yo, estamos los dos conversando aquí, ¿no? Entonces, am, eh, voy a leer un mensaje que nos acaban de... Dice, al momento de trasladar un artículo científico al lenguaje cotidiano, ¿cómo evitar los riesgos de interpretación errónea o generalización sesgada? Bueno, yo, como les decía, a mí me gusta la calidez de la conversación, de la interacción directa con el entrevistado. Eso es lo que a mí me apasiona, herencia de la radio, ¿no? En cambio, cuando estamos en el podcast, ¿cómo evitamos los riesgos de interpretación errónea? Entonces, ahí está el trabajo preproducción. Antes de hacer la grabación, existe el, la investigación. Quien va a estar a cargo del podcast tiene que leer el artículo científico, obviamente, hacerse sus propias preguntas, investigar qué otras publicaciones tiene el entrevistado y publicaciones que estén relacionadas con el tema que vamos a tratar, a qué conclusiones llegó, qué métodos normalmente utiliza. Entonces, familiarizarnos con la persona con quien vamos a conversar. De lo contrario, habrá momentos, habrá secciones de la investigación que yo no entiendo, que yo no sé nada, ¿no? Y yo no puedo hacerme el que sí entiendo. Yo, de hecho, tengo que preguntar, porque tan ignorante del tema puedo ser yo como las otras personas que están escuchando. Entonces, yo tengo que terminar ese podcast, esa grabación, entendiendo todo lo que me dijo el investigador y pidiendo explicación sobre cualquier cosa que pudiera ser ambigua. Entonces ustedes en algunas de las entrevistas que van a ver en los diferentes episodios, van a ver que yo trato de preguntarle, pero hasta lo último. Y pero, puede decir, pero si esto es de conocimiento común, o sea, la diferencia entre tiempo y clima es esto, tiempo es esto, clima es esto. Digo, pero vuélveme a explicar, por favor, vuélveme a explicar qué significa el clima, qué significa el tiempo, a qué nos referimos cuando decimos cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien puede decir, oh, pero cambio climático, todo el mundo sabe lo que es el cambio climático. Y si él me explica con palabras simples y me dice, mira, cuando decimos cambio climático, estamos hablando de el calentamiento de la atmósfera. La atmósfera ha tenido históricamente una temperatura tal, pero en los últimos 100 años la temperatura ha incrementado. Oye, ¿y por qué ha incrementado la temperatura en la atmósfera? Por tales y tales y tales factores. ¿Y cómo me doy cuenta cuáles son las manifestaciones de este calentamiento de la atmósfera? Entonces, yo asumo que lo que yo no sé, muchas personas tampoco van a saber. Y de hecho, habrá cosas que yo sí sé, pero también necesito que explique el investigador, pero hasta el final, para que no quede la menor duda con respecto a esa investigación de la que estamos hablando en nuestra conversación. Entonces, yo como entiendo que son diversos los investigadores, algunos tienen facilidad para comunicar en forma verbal, otros no, otros se comunican en forma escrita. Muchas veces yo les he enviado las preguntas escritas
para que me contesten igual en forma escrita para que sea mucho más fácil la conversación. Y algo que es fundamental es la preparación del guión. Entonces, el guión no es solamente una lista de preguntas, no, el guión tiene que ver con garantizar la cobertura de todos los temas de ese artículo científico, todos los temas. Yo quiero saber qué le motivó a investigar, qué antecedentes hay con respecto a eso que investigó. ¿Cuál fue la pregunta de investigación? ¿Qué se pregunta el investigador para realizar esa investigación? ¿Qué marcos teóricos le van a guiar? Le guiaron, pues ya estamos en el pasado, ¿no? ¿Qué marcos teóricos le guiaron? ¿Qué herramientas usó para levantar la información? ¿Con qué criterios hizo los análisis? ¿Qué softwares utilizó para hacer los análisis? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron las discusiones? Eventualmente, ¿con qué autores es que se dieron las discusiones de los hallazgos para poder llegar a las conclusiones? ¿Cómo llegó a las conclusiones? ¿Y qué nos recomienda? ¿Qué futuro le ve usted a esta investigación? ¿Habrá interés para seguir profundizando, seguir diversificando temas relacionados con esta investigación? ¿O aquí termina? Cosas como esas, ¿no? Entonces, tratando de sacarle el jugo al máximo al investigador. Normalmente los investigadores son personas muy ocupadas y uno de los retos enormes ya en la vida diaria, en la vida práctica, es lograr una cita. Un día y una hora en la que esta persona esté desocupada, pueda venir al estudio de grabación o nosotros tenemos que ir con la grabadora manual, la grabadora de periodista, normalmente a donde esté el investigador, si está en el laboratorio, si es que está en la punta de un cerro, irlo a buscar y, y lograr una grabación, ¿no? Luego limpiar el audio, editarlo, arreglarlo bonito, hacer un poco de postproducción y poderlo subir. Entonces, siempre tratando de mantener la humanidad en esa conversación, de que sea una conversación humana. Y yo he mantenido siempre este criterio, ¿no? De la humanidad. Hace unas 2 semanas estoy escuchando un podcast que es sobre los archivos de Jeffrey Epstein, ¿no? Estoy escuchando ese podcast. Es hecho con inteligencia artificial desde el análisis de los documentos hasta la locución. O sea, ya no son humanos. Imagínense, son robots. Se está haciendo todo con inteligencia artificial y, y aún así existe, es interesante escuchar y es algo nuevo. Les decía, este ecosistema digital es tan innovador que lo que sucedió hace 2 semanas es el pasado. Lo que sucedió la semana pasada es el pasado. El presente es este instante. Se van innovando los medios, los recursos, las herramientas con las que trabajamos, en lo que abrimos y cerramos los ojos. Por eso nos toca ponernos al día. Es como cuando uno es profesor en la universidad. Uno tiene que ponerse al día inmediatamente. Las preguntas que hacen los estudiantes necesitan respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gusta el lenguaje del audio porque guarda su misterio. Porque la gente no le ve a uno, sino que solamente le escucha y hay un misterio y se imagina, ¿cómo será el científico que está hablando? ¿Cómo será la investigadora que está hablando? ¿Cómo será? ¿No? Si le interesan los hongos que hay en el suelo, si le interesan las enfermedades de las plantas, ¿cómo será? Ahora, en cambio, tenemos audio y tenemos video y ya sabemos cómo es el investigador, qué cara tiene, si tiene arrugas, si tiene pelo blanco, si, si tiene barba o no tiene barba. Entonces, las cosas han cambiado. Ya no estamos únicamente frente a un audio, estamos frente a otros recursos mucho más contemporáneos, digamos, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. También algo que estaba en esta pregunta y dice, ¿cómo evitar los riesgos de una interpretación errónea, generalización sesgada? Para evitar eso es que se da la conversación y por eso hay que leer también el capítulo de métodos. En el capítulo de métodos ahí está la esencia del paper que estamos leyendo, ¿no? A mí siempre me interesa saber cómo llegó a esas conclusiones.
No solo las conclusiones. Qué chévere, conclusión uno, 2, 3, 4. ¿De dónde salió? Vamos al capítulo de métodos. Vemos los resultados y vemos las discusiones que se dieron. Entonces, cualquier cosa así muy, ¿cómo les puedo decir? Muy simple, muy vaga o que sea sesgada, es suficiente para no considerar ese paper y no entrevistar a ese investigador posiblemente, ¿no? Entonces digo, esta investigación promete mucho, pero no tiene con qué justificar lo que está diciendo. Muchas gracias, no puedo, no puedo entrevistar a esta persona para tratar sobre esta investigación. Posiblemente tenga algún otro paper por ahí publicado que esté mejor sustentado. Entonces sí, podemos mantener una conversación, pero si es cualquier cosa, ¿cómo va a ser eso una contribución para mi audiencia? Tiene que ser algo que realmente contribuya y algo que me llegue a convencer. Entonces empiezo a leer y digo, esto tiene que saber todo el mundo, esto que acabo de leer tiene que saberlo todo el mundo. Es una investigación bien lograda, es convincente, está citada, cita autores que tienen autoridad en el tema, me encanta. Entonces me pongo a trabajar porque Javier sabe, no es un trabajo de una tarde, es un trabajo largo, ponerse a leer, ponerse a contrastar cosas. La comunicación científica no es únicamente leer lo que está escrito en un papel. Uno tiene que contrastar, uno tiene que ver qué otros autores han investigado al respecto para poder tener una conversación con el autor. De lo contrario, es simplemente qué lindo, qué bonito. No, en este caso, tiene que haber una conversación. Entonces, bueno, el uso de narrativas cotidianas para que el contenido sea comprensivo. El, el- la traducción es la parte más complicada, ¿no? Entonces, cuando uno hace una pregunta en palabras difíciles, el entrevistado va posiblemente a contestar en palabras difíciles. Entonces, lo normal, lo ideal es contestar en un idioma simple, en un idioma muy claro, muy humano, para lograr una respuesta sencilla, una respuesta humana también, ¿no? Entonces, si eso no sucede, hay esa ida y vuelta, ¿no? Espera, no comprendo. Quiero que me expliques una vez más, explícame una vez más este concepto que me estás diciendo, ¿no? Porque no todos podemos entender lo que estás diciendo. Entonces, en otras palabras, ya. Entonces, yo también voy conceptualizando, digo, así como te dije, ¿está bien? Así, con estas palabras, ¿está bien? ¿Es eso lo que querías decir? Sí, perfecto, nos entendemos y seguimos. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, podcast y alfabetización científica. ¿Qué nos dice Caterine? Gracias, dice, por compartir en base a la experiencia como comunicador. Pues sí, muchísimas gracias, Caterine, por el comentario. Lo que estoy yo presentando, como les digo, no es un taller de cómo hacer un podcast, sino que es más anecdótico de cómo fue desarrollándose nuestro podcast de la revista Siembra. Los podcasts y muchos otros medios digitales fortalecen el pensamiento crítico porque nos permiten reflexionar y nos permiten interactuar con la persona que está al otro lado. Entonces, eso es lo que hace que esta información no sea solo información, sino que permita una comprensión de los temas científicos y además conectar estas investigaciones científicas con la vida diaria, con la realidad cotidiana. Y pues, como hablábamos de un ecosistema digital, vemos que no se da la discusión únicamente a través de este medio de streaming, sino que gracias a las otras redes sociales, las discusiones se trasladan a los otros medios y a través de los otros recursos que hay en las otras plataformas. Entonces, no es únicamente a través por donde estamos saliendo al aire, ¿no? Sino gracias a los otros contenidos que les decía que se van colgando y se van publicando en las otras plataformas, que la conversación se hace más compleja y puede llegar a ser más profunda. José Luis nos dice,
transformar investigaciones en contenidos que pueden ser apropiados para la sociedad implica reconocer el valor social del conocimiento y contribuir a reducir la brecha entre su producción y su acceso. Muchas gracias, José Luis. Precisamente es eso lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros queremos que la ciencia llegue al ama de casa, que la ciencia llegue al señor que conduce el bus, a las personas que van a hacer las compras en el mercado, a los estudiantes que se preparan el almuerzo para llevar a su universidad, a las clases, ¿no? Entonces, tiene que ser práctico, el conocimiento tiene que ser útil. Y les insisto a mis estudiantes, les insisto a los estudiantes de posgrado, que la investigación no es únicamente para jactarse. Yo publico ni sé cuántos números de, mm, de artículos al año. No es para jactarse, es para resolver problemas que las personas enfrentan, es para encontrar soluciones a esos problemas. Para eso es, más todavía si es que trabajamos en universidades públicas, porque nuestro sueldo viene de los impuestos de la gente. Nosotros tenemos que contribuir al conocimiento y a la resolución de problemas prácticos de la gente. Entonces, eso le da, yo pienso que eso le da sentido a la investigación. Am, ¿En qué tiempo estima finalizar? Ya mismo, en 5 minutos, porque ya tengo que ir al campus de Tumbaco también. Sí, entonces, démonos unos 5 minutos más para terminar. Sigamos con el siguiente, por favor. Vamos al siguiente. Ok, la importancia de la precisión. La precisión en los términos. Igual que en el paper científico, nosotros tenemos que utilizar un lenguaje específico muy claro y con mucha precisión. En la traducción al lenguaje coloquial tiene que ser exactamente igual. No más complejo, sino más simple. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ok. Am, la divulgación científica para la vida diaria. Por ejemplo, si es que tiene que ver con la salud, si tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la higiene. Entonces, el hecho de saber qué resultados tuvo una investigación asociada con este problema de la alimentación me va a permitir a mí elegir de qué manera voy a alimentarme, si esto va cocido, si esto va asado, si esto va hervido, si esto se come crudo, por ejemplo, ¿no? El tema del chancho, aquí estamos viendo una, un locro de cuero con librillo y con chancho. Entonces, todos sabemos, los investigadores que estamos en este tema, sabemos el problema de la carne de cerdo cuando no está bien cocida, la triquina, las tenias y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo comunicar esta preocupación desde el investigador al consumidor? Decir, la carne de cerdo tiene que estar bien cocida. No se permite término medio, no se te permite tres cuartos, tiene que estar bien cocinada. De lo contrario, existe el peligro de contagiarse de una enfermedad incurable, ¿sí? Siguiente, por favor. Ok. um, Ofrece un canal accesible para ampliar el alcance de la investigación. Y en este caso, el conectar también con nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes pueden escuchar nuestros podcasts, pero ellos pueden elaborar sus propios podcasts, especialmente si es que hay estudiantes, digamos, que tienen un poco de nervios del rato de hacer una presentación frente a todos. Ya no se preocupe, grábeme, hágame un audio, hágame un podcast, hágame un video en TikTok para que explique lo que usted tiene que hacer en la presentación. ¿Tiene dificultad con el público? Yo también soy nervioso, yo también tengo dificultad con el público. Estudiante, haga usted un TikTok. Y con eso ya le pongo la nota, ¿no? ¿Se dan cuenta la practicidad que puede tener este medio? Siguiente, por favor. Ok, habíamos dicho antes, definir el objetivo, la audiencia objetivo para poder desarrollar el guión y luego desarrollar toda la producción del contenido. El siguiente, por favor. Ok, estructurar por episodios. Tener por lo menos
un outlook de lo que voy a presentar en cada una de las temporadas. Entonces, lo que yo normalmente he hecho es definir temporadas, temporada uno, temporada 2, temporada 3, y en cada temporada tratar de hacer una cobertura. Pero no siempre es así, porque pueden presentarse circunstancias interesantes. Acabo de conocer a una persona y digo, ven, lo que tú has investigado me interesa de suma urgencia, necesito hacerte una entrevista, es para un podcast, ¿no? Uno puede planificar, y de hecho es bueno planificar, pero normalmente los temas van surgiendo, van saliendo y es interesante el darles, el resolverles sobre la marcha. Entonces, a mí me hace falta planificar. Yo necesito una planificación, un esqueleto de lo que vamos a cubrir en una temporada, pero el rato de los ratos, les soy franco, me encuentro con un artículo científico y digo, esto no puede esperar. Voy a grabar, este viernes voy a grabar. Entonces, hay lo uno y hay lo otro, ¿no? Sigamos. La siguiente, por favor. Ok. Y aquí está la pregunta que nos hacían antes, el equilibrio entre el rigor científico y la accesibilidad. Entonces, hay conceptos claves y que hay que mantener ese rigor científico en palabras simples. Parece fácil, ¿no? Pero ese es el reto, es un reto enorme. Las palabras difíciles no podemos utilizarlas, no podemos pronunciarlas en este contenido, porque mi público va a tener dificultad. Entonces tengo que buscar la mejor manera, tengo que extraerle del investigador las palabras más simples para que sean accesibles sin perder el rigor científico. Siguiente. El siguiente, por favor. Ok, ¿y cuál es el impacto? Influye en la vida diaria y quisiéramos que también influya en las personas que toman las decisiones. ¿Cómo quisiéramos que nos escuchen en, en esta Asamblea Nacional, que nos escuchen en los GATS parroquiales, en los GATS provinciales, para que las decisiones que tomen sean decisiones informadas, para que la política pública que produzcan sea una política pública basada en la ciencia, basada en la investigación, no en el mito, no en la costumbre, no en lo que siempre se ha venido haciendo, sino en la información que nosotros como investigadores podemos proporcionar a los tomadores de decisiones, pero por sobre todo a la gente común, porque la gente común puede tomar decisiones inmediatamente ese día que escuchó esa información y decir, mira, oh, yo no sabía que esto es así, ahora lo sé, voy a tomar mejores decisiones. ¿Cómo puede una revista científica medir el impacto real de un podcast en la comprensión del conocimiento? Nos pregunta, ¿no? Nosotros, desde el podcast, desde la plataforma en la que estamos, podemos ver las métricas. Podemos ver las métricas y con eso podemos ver el nivel de interés, el nivel en términos numéricos, ¿no? Pero es a través de los comentarios que pone la gente en la misma plataforma o en las otras plataformas, el que nosotros podemos ver y medir más o menos qué grado de aceptación y qué grado de interés puede haber. Entonces, lo otro, no sé, habría que investigar, eso es una buena idea como para investigar también cuál es el verdadero impacto del podcast en qué formas de conocimiento de la ciencia, en el conocimiento intelectual o en la forma de provocar acciones sobre la gente. Porque no basta con decir, sí, yo sé de esto, yo puedo hablar de este tema, sino qué acciones yo estoy implementando, qué acciones yo estoy haciendo como consecuencia de lo que yo escuché en el podcast. Entonces, yo escuché en el podcast que consumir los chochos que venden en la calle pueden traer problemas muy graves a mi salud. Entonces, cada vez que compre chochos, yo los voy a hervir por lo menos 15 minutos en ebullición para garantizar que esos chochos ya son inocuos. Si es que una persona deja de comer el cevichocho en la calle, deja de comprar los chochos en la calle y comerlos así, sino que los lleva a la casa y los hierve. Eso es el impacto de mi podcast. Eso es el impacto de la ciencia en la vida cotidiana.
Entonces, una investigación como esa sería muchísimo, muchísimo más valiosa que los comentarios que pongan en cada uno de mis episodios, sino que más bien la gente pueda decir, porque yo escuché que esto no se hace, ya no lo hago. Porque yo ya escuché que fumar es muy malo para la salud, yo ya no fumo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los desafíos? Hay muchas limitaciones, como ustedes pueden ver a lo largo de esta presentación. Hemos visto que hay mucho potencial, pero también hay limitaciones. Y muchas de estas limitaciones, al menos en nuestra realidad, son limitaciones técnicas. Nosotros siempre necesitamos un equipo, no es una sola persona, ¿eh? Yo trabajo con un montón de personas de diferentes facultades, especialmente de la Facultad de Comunicación Social. Muchas veces la Dirección de Comunicación también nos apoya. Pero eso no significa que sin un estudio de radio no podamos trabajar. Podemos trabajar, ya les dije, desde la cama, desde el dormitorio, desde la terraza de la casa. Podemos trabajar desde cualquier entorno, pero ya la calidad del producto final, de lo que va a subirse a la plataforma, puede variar dependiendo del tiempo asignado, porque ya les dije, un guión no se escribe en una tarde, sino que suele implicar mucha investigación, leer mucho en especial, y también los recursos técnicos, por ejemplo, para la edición. Un estudio de grabación es siempre produce un efecto mucho más, se escucha mucho más profesional, ¿no? Me hace una pregunta también. Dice, ¿cómo puede una revista? A ver, me gustaría saber qué tiempo más o menos le toma invertir para elaborar un podcast divulgativo desde la producción hasta la publicación. Depende mucho de la accesibilidad que uno tenga a los materiales, ¿no? Y también a las herramientas y a los espacios donde uno va a trabajar. No siempre el estudio de grabación está disponible, no siempre el investigador está en el país o el investigador no siempre tiene tiempo, ¿no? Entonces, por esas circunstancias de agenda, es que muchas veces nos tardamos más en producir un contenido. Pero cuando las cosas son fáciles, digamos que en unos 2 días yo ya podría tener, con mi equipo, podría tener el contenido listo para subir a la plataforma. Si digo 2 días, no son 16 horas de trabajo, son un poco menos porque nos dedicamos a muchas otras actividades. Pero digamos que en la planificación podría hablarse de un episodio de 40 minutos con todas las cosas a mano, que en 2 días ya podría salir. Y vamos a la siguiente, por favor. Me gustaría saber qué tiempo más o menos le toma invertir en el... Ah, ok, ya está. Caterine, eso es lo que le podría compartir. Vamos a la siguiente, por favor. Indicadores de impacto, esto les quería mostrar, son solo fotografías de algunos de los indicadores, por ejemplo, de ubicación geográfica, de qué países nos están escuchando. Yo puedo, a través de diferentes filtros, en la misma plataforma de streaming, sacar la analítica y ver el tráfico de consumo, por ejemplo, quiénes pinchan mi episodio, quiénes lo escuchan y quiénes se quedan escuchando, por ejemplo. Lo puedo ver. Yo puedo ver en esta, de la mano derecha, la retención del episodio. Puedo ver en qué momento se cae el interés de las personas. En qué segundo, en qué minuto se cae el interés y me dejan de escuchar. En qué momento me abandonan, me abandonan por completo, ¿no? También lo puedo ver y muchas otras métricas que sería parte de cómo utilizar el podcast, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, entonces la idea central de aquí es que nosotros queremos democratizar el conocimiento científico y vemos que el podcast tiene potencial para eso por la facilidad de acceso. Es un acceso bastante democrático. Lo que sí se necesita es por lo menos un teléfono inteligente que tenga acceso a Internet y tener señal de Internet, ¿no? Porque bien podemos decir, podemos salir a cualquier parte del mundo, podemos estar al aire en cualquier parte del mundo, pero si es que no hay internet, no tenemos acceso. De todas maneras, hay opciones como de descargar, se puede descargar y escuchar cuando no están con acceso a internet, pueden escucharlo después, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas positivas del podcast. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. um,
Pues hemos visto que fortalece, el podcast nos ha fortalecido ese vínculo que hay entre lo que los investigadores producen y lo que la gente puede aplicar a la vida diaria. Entonces, puede haber muchos otros medios. El TikTok es excelente también para esto, ¿no? Entonces, yo a mis estudiantes les digo, "Miren, en lugar de que estén haciendo solo bromas, solo chistes y bailando, jiji, jaja, con el TikTok, produzcan cosas interesantes y, exploren nuevas cosas que ustedes pueden comunicar en el día a día, las prácticas que hacen en campo, las cosas que hacen en el laboratorio, hagan un video, incluso para que ustedes mismos vean cómo va desarrollándose su carrera a través de las, de la cotidianeidad en el laboratorio, en el invernadero, en el campo, en la montaña, en el río, ¿no? Entonces, me parece que sí facilita. Yo tengo esa esperanza de que el podcast va a permitir que la gente se informe mejor, que la gente lea más, de hecho nos lea más en la revista Siembra, que sea una manera de enganchar a nuestro público y llevarle hacia los artículos científicos. El siguiente, por favor. Y con esto termino, les pongo aquí mi correo electrónico también y nuevamente el código QR para que nos puedan escuchar, que nos sigan, que nos pongan comentarios, nos hagan sugerencias sobre los temas que quisieran que abordemos en las próximas entregas. Y pues eso, Raquel, gracias por su mensaje. Realizan un episodio de podcast por artículo. A veces sí, a veces no. A veces, en cambio, no nos referimos a un artículo en especial, sino que tratamos un tema que pudiera ser importante para nuestra audiencia. Entonces, eso, pues muchísimas gracias por tener la paciencia de escucharme. Láncense a la aventura, es algo muy interesante, es muy enriquecedor. Y, y pues, me dice José Luis que el QR no funciona. Bueno, nos pasaron por el chat también seguramente no tiene la resolución necesaria, pero sí nos pasaron el enlace Sí, de estimados, a acabo de través. compartir nuevamente por el chat el enlace. Sí, Sí. muchísimas gracias. A mí sí me está abriendo el enlace de pinchar. El QR no lo estoy leyendo este rato. Y de todas maneras, muchísimas gracias a ustedes por tener esa paciencia y ese interés en estas formas de comunicar la ciencia. Espero que sea útil y que también les inspire a generar acciones similares con las revistas en las que ustedes trabajan. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su participación, una presentación bastante importante. Hay algo que me queda de duda y una consulta que hizo el compañero José Chávez. ¿Cómo puede una revista científica medir el impacto real de un podcast en la comprensión del conocimiento, no solo en métricas de alcance? ¿Cómo medimos el impacto Ujú. real? Lo que yo podría decir que es un impacto real, pero vale la pena el investigarlo, es cuántas personas que nos escucharon se remitieron al artículo científico. Y en cada uno de los episodios nosotros ponemos un enlace directo al artículo para que de alguna manera pues sea el enganche, ¿no? Pero merece la pena el que se pueda hacer una investigación al respecto para que no sea únicamente las métricas del podcast, sino cómo influye en la revista escrita. Claro, porque básicamente la finalidad es la generación de citas a través de la generación de tráfico. Ujú. Entendemos. Exacto, exacto. Entonces, ese es nuestro objetivo, pero quisiéramos tener la certeza de que en la realidad eso está ocurriendo, que nos escuchen y luego se van a leer. Ujú. Perfecto, doctor, clarísimo su explicación. Muchísimas gracias a todos los participantes. Esta ha sido una nueva charla organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas. Doctor, no sé si tiene algún mensaje, alguna invitación para la comunidad RERSI que desea hacer. Bueno, pues mi invitación es a que se motiven con esto que les he presentado
y no únicamente el podcast, sino las otras plataformas que existen que pueden servirnos para enganchar a los lectores y que terminen leyendo los artículos que se publican en nuestras revistas. Y también les motivo a que haya muchas más presentaciones de parte de ustedes para saber las experiencias que tienen y cómo podemos seguir creciendo como red. Perfecto, doctor. Esta ha sido una charla informativa organizada por la Red de Editores y Revistas Científicas Ecuatorianas titulada Podcast, un canal masivo de divulgación de contenidos científicos. Doctor, muchísimas gracias. Estimados miembros, muchas gracias. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada y será cargada en nuestro sitio web rersi.ps.edu.es. Muy pronto compartiremos más detalles del próximo encuentro de la red y pues nada, estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Nos veremos. Que pasen bien. Chao.